Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de muchas ganas de enterarse de todo lo que tenemos preparado hoy para ustedes. Hoy prepúrense, porque vamos a soltar una bomba a tu superíndice 3 Mica. Ya saben que aquí en el canal nos encanta traerles la información superíndice 3N Moon S jugosa, los secretos Moon S guardados y sobre todo, las opiniones Moon S candentes. Y hoy precisamente vamos a hablar de una opinión superíndice 3N que dando mucho pero mucho de copyright hablar. ¿De copyright estamos hablando? Pues nada Moon S y nada menos que del matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo lo oyen? Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Erkenci y que aunque no terminaron juntos en la vida real, siguen dando de copyright hablar. Pero hoy, no vamos a hablar de ellos directamente sino de Mahmoud Yaman. Han oído bien. La madre de Can Yaman, esa figura que siempre ha estado presente aunque discreta, en la vida del Galudene turco, ha dado su opinión superíndice 3N sobre el matrimonio de Demet. Y prepúrense, porque no se ha mordido la lengua. Antes de que sigamos con este jugoso chisme, quiero pedirles un favorcito. Si aún no estuvieron suscritos al canal, corran a hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros chismes y por supuesto, nuestros anulisis profundos del mundo del espectáculo turco. Y ahora vamos al grano. Como saben, el matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Oyuzhan Párrafo fue todo un acontecimiento. Una boda de ensueño más menos o con cientos de invitados, vestidos espectaculares y por supuesto, mucha cobertura mediática. Pero a pesar de la felicidad que irradiaba Demet, muchos se preguntaban, copyright pensaru Can Yaman de todo esto? ¿Y aún es importante copyright pensaru su madre? Pues bien, la respuesta, aunque no proviene directamente de ella, ha llegado a Trabu Copyright S de fuentes cercanas a la familia Yaman. Y la verdad es que según estas fuentes, Mahmoud Yaman no estuvo precisamente saltando de alegría. Y mis amores, es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque no estamos hablando de una simple opinión superíndice 3N, no. Estamos hablando de una serie de sentimientos encontrados, de expectativas incumplidas y quizás hasta de un poco de nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue. Al parecer, la relación superíndice 3N entre Mahmoud Yaman y Demet Özdemir nunca fue del todo fluida. Recordemos que durante el rodaje de Erkenci, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes. Y como suele suceder en estos casos, las madres siempre tienen una opinión superíndice 3N muy formada sobre las parejas de sus hijos. En este caso parece que Mahmoud Yaman tenía ciertas reservas con respecto a Demet. No es que no la considere una mujer talentosa o que dude de su valía como profesional. Al contrario, siempre reconoció superíndice 3 el carisma y la energía arrolladora de Demet. Pero al parecer existían diferencias de visión superíndice 3N y expectativas que a la larga, influyeron en la percepción superíndice 3N que tenía de ella como potencial pareja para su hijo. No es que la considere una mala persona, ni mucho menos. Pero al parecer, Mahmoud Yaman siempre ha tenido una idea muy clara del tipo de mujer que considera ideal para su hijo. Y según sus círculos cercanos, Demet no encajaba del todo en ese perfil. Imagúnense la escena. Largas charlas familiares donde se debatúa el tema de la pareja ideal para Can. Seguramente Mahmoud Yaman compartía sus ideas con amigas cercanas, con familiares y, quizás, hasta con el propio Can. Y aunque nunca lo expresó superíndice 3 abiertamente, es posible que Demet no cumpliera con algunos de los requisitos que ella consideraba esenciales. Requisitos que, por supuesto, estaban basados en sus propios valores, en sus propias experiencias y en su propia visión superíndice 3N de la vida. ¿Copyright tipo de perfil es ese? ¿Se preguntarán? Pues bien, según estas fuentes, Mahmoud Yaman siempre ha deseado para Can una mujer Mood S tradicional, Mood S centrada en la familia y menos expuesta a los focos mediáticos. Una mujer que le permita a Can mantener un perfil Mood S bajo y concentrarse en su carrera sin distracciones. Una mujer que en su opinión superíndice 3N, le brindara estabilidad emocional, paz interior y un hogar lleno de amor y armonía.
Una mujer que, en definitiva, complementara a Kan y lo ayudara a alcanzar su máximo potencial tanto en lo personal como en lo profesional. Y como todos sabemos, Demet Özdemir es todo lo contrario. Es una mujer independiente, ambiciosa, muy activa en redes sociales y con una agenda profesional muy apretada. Una mujer moderna, en definitiva, que no encaja del todo con la visión superíndice 3N Mood conservadora de Mahmoud Yaman. Demet es una estrella en ascenso, una mujer que ha sabido construir su propio camino y que no teme a los retos ni a las críticas. Su energía es contagiosa, su talento innegable y su presencia en las redes sociales es innegable. Pero precisamente esa misma independencia y ese mismo brillo mediático son los que, al parecer, generaban ciertas dudas en Mahmoud Yaman. Pero se ayuda de estas diferencias de opinión superíndice 3N, parece que hay algo muy de ese profundo que subyace en la actitud de Mahmoud Yaman. Y es que, según estas mismas fuentes, ella siempre tuvo la esperanza de que Kan y Demet pudieran reconciliarse en algún momento. A pesar de que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace ya varios o más menos Mahmoud Yaman nunca perdió superíndice 3 la esperanza de que el amor volviera a surgir entre ellos. Recordemos que la química entre Kan y Demet era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, se respiraba una atmósfera superíndice 3 esfera especial, una conexión superíndice 3N única que cautivaba a los fans de todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, esa magia también copyright en llegó superíndice 3 a tocar el corazón superíndice 3N de Mahmoud Yaman. Por eso, la noticia del matrimonio de Demet fue un jarro de agua fría para ella. Una confirmación superíndice 3N de que, definitivamente, la historia de amor entre Kan y Demet había llegado a su fin. Y aunque no lo exprese abiertamente, parece que esta decepción superíndice 3N le ha afectado profundamente. Imagínense la situación superíndice 3N, Mahmoud Yaman recibe la noticia del matrimonio de Demet y automáticamente revive todos los recuerdos de la ucondiéresis copyright poca de Erkenci Kwai. Recuerdos de risas, de complicidad, de momentos especiales compartidos con Kan y Demet. Recuerdos de una ilusión superíndice 3N que por un momento pareció superíndice 3 hacerse realidad. Y de repente todo se desvanece. La realidad la golpea de frente y le recuerda que el cuento de hadas no tuvo el final feliz que ella esperaba. Pero, ¿CEU superíndice 3 ha reaccionado Kan Yaman ante todo esto? Pues bien, según estas mismas fuentes, Kan ha intentado mantenerse al margen de toda esta polu copyright mica. No ha hecho declaraciones públicas sobre el matrimonio de Demet y ha evitado cualquier comentario que pueda interpretarse como una crítica o un reproche. Kan es un hombre maduro, un profesional exitoso y una persona que valora profundamente las relaciones familiares. Por lo tanto, es comprensible que haya optado por una postura neutral, evitando cualquier tipo de confrontación superíndice 3N que pueda generar ese tensión superíndice 3N en la situación superíndice 3N. Al parecer Kan entiende la postura de su madre, pero también copyright N respeta la decisión superíndice 3N de Demet de rehacer su vida. Y aunque probablemente no es tu copyright saltando de alegría, tampoco es tú dispuesto a alimentar ningún tipo de conflicto. Kan sabe que su madre tiene sus propias razones para sentirse como se siente, pero también copyright N es consciente de que Demet tiene derecho a buscar su propia felicidad. Y como hijo y como amigo, respeta ambas decisiones y se mantiene al margen de cualquier tipo de juicio o crítica. Una actitud digna de admirar, mis amores. En definitiva, la opinión superíndice 3N de Mahmoud Yaman sobre el matrimonio de Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 las relaciones familiares pueden influir en nuestras vidas, incluso cuando somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones. Una opinión superíndice 3N que, aunque comprensible, no deja de ser controvertida y que, sin duda, seguirá dando mucho de copyright hablar en los superíndice 3 duas. Porque, seamos sinceros, mis amores, a copyright N no le interesa saber copyright opinan las madres de las decisiones amorosas de sus hijos. Y a mis amores, es donde les pregunto a ustedes, copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Mahmoud Yaman tiene razón superíndice 3N al sentir cierta decepción superíndice 3N por el matrimonio de Demet? ¿O creen que deberá respetar la decisión superíndice 3N de su hijo y de la actriz y alegrarse por su felicidad? ¿Creen que las madres siempre tienen la razón superíndice 3N en estos asuntos? ¿O creen que los hijos deben ser libres de elegir a sus propias parejas, sin importar lo que opinen sus padres?
¿Creen que Khan y Demet podrían haber tenido un futuro juntos si las circunstancias hubieran sido diferentes? ¿O creen que su relación superíndice 3n estaba destinada a terminar desde el principio? Los leo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones. Bueno, mis preciosuras, hemos llegado al final de este explosivo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles este chisme de alto calibre. En resumen, hemos descubierto que la madre de Khan Yaman, al parecer, no estuvo del todo contenta con el matrimonio de Demet Özdemir, debido a que tenía una visión superíndice 3n diferente para la pareja de su hijo y tal vez aún guardaba la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Hemos visto CU superíndice 3 mo Khan Yaman se mantiene al margen, respetando las decisiones de ambos, y hemos reflexionado sobre el impacto de las opiniones familiares en nuestras vidas. Un tema que sin duda nos hará reflexionar durante mucho tiempo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber estado aquí, compartiendo conmigo este momento de chismes y exclusivas. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que este canal sigue creciendo y trae copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, mis amores, nada de esto sería posible. Gracias por su apoyo incondicional. Ahora, quiero pedirles un último favorcito. Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3n sobre el tema del vídeo. ¿Qué copyright piensan de la actitud de Mahmoud Yaman? ¿Creen que Khan y Demet podrían haber tenido un futuro juntos? ¿Creen que Oyuzhan Kouparrafo es el hombre ideal para Demet? Los leo a todos. No se corten, mis amores. Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos y, lo muy importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras superíndice 3 y más exclusivas. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán la información superíndice 3n muy jugosa, los secretos muy guardados y las opiniones muy candentes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, que la vida es un chisme constante. Hasta la superíndice 3.